bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, doctor. ¿Cómo está, Tanto don Ramiro tiempo, doctor. Cepeda? Gracias, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Oye, no estoy en el mejor lugar, pero me tuve un control sanitario y no alcancé a llegar al hospital. Así que paré antes de que se tenga señal. ¿Cómo están ustedes? Bien aquí. Bueno, la verdad, yo ando media malita, así como que tengo un insomnio terrible y eso es bastante Las consultas agotador. después con él, Sí. No, pues. Pero es la verdad, tiro. Lo bueno es que atiende por FONASA, así que no hay problema. Bien, sí, menos mal que atiende por Sí. FONASA. La gente suele decir bien y no dice la verdad, pues yo creo que hay mucha gente que está pasando por lo mismo. El estrés nos tiene un poquito agotados. Sí. ¿No es cierto? Oye, Alejandro, y en eso mismo, por ejemplo, yo creo que es importante tocar un tema, o sea, no es que quiera pautearlo, pero hay un tema súper interesante, es cómo la pandemia ha generado un estrés, pero súper focalizado en los sueldos menos pagados dentro de la familia. Y lo que ha hecho es que muchas mujeres en pandemia han tenido que volver a labores del hogar, han tenido que tirar licencia eterna, están actualmente al cuidado, por ejemplo, de los niños pequeños. O sea, hay una desestructuración de la familia como la conocíamos hace 3 años. Y eso ha generado mucho pérdida de derechos y de beneficios a las mujeres, y eso no se está abordando tampoco desde el gobierno, ¿ya? Mira, viste qué interesante lo que plantea el doctor, que a mí me parece que hay muchas cosas que ha dejado de lado el gobierno y por eso yo estoy a favor de la acusación constitucional contra Piñera hoy. Hay muchas razones para hacerlo. Oiga, doctora, hay varias cosas que conversar y justamente tiene que ver con las cifras de COVID y cómo han aumentado los contagios, ¿verdad? Sobre la aprobación ayer que le dijimos que iba a preguntarle en pauta. Sobre la aprobación de la ley de eutanasia. La ley de eutanasia. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se aprobó? ¿Si tiene sentido para usted? ¿Cree que es una buena noticia? Sí. Dele, por favor. Miren, yo he sido un activista desde siempre de la ley de eutanasia. Creo que los argumentos que han existido en Chile en los últimos 5 años para frenar la ley de eutanasia han sido argumentos que son muy pechoños. Ya, y cuando digo pechoño o falsos. Ya, pechoño y falso, y esto yo lo quiero hablar con conocimiento de causa. Yo trabajo en dolor, trabajo con pacientes que son terminales. Uno de los argumentos que ha salido desde la academia y que han salido de los sectores más contrarios a la eutanasia es que creen que esto se va a transformar en un absurdo, que incluso lo plantearon en la discusión de la ley, que en el turismo eutanásico. Sí, ¿qué es eso? Es que es un absurdo, es como, sí, de verdad, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Sí, me voy a ir a eutanasiar a Miami. Eso no. Claro. Eso no existe en ninguna parte. En ninguna parte, en todos los lugares donde existe ley de eutanasia, en ninguna parte han discutido este concepto de turismo eutanásico. De verdad es un absurdo, y es no entender. Yo creo que el trasfondo, y esto se conecta con diversas leyes que tienen que ver con el tema sanitario, es qué tan dueño soy yo de mi cuerpo. Esa es la discusión. Qué interesante. Si es que yo de verdad es mi vida, yo puedo de verdad decidir en todas mis facultades el querer poner fin a mi vida, ¿ya? Independiente de que tenga o no tenga una enfermedad. Miren lo que estoy tratando de decir, independiente de que tenga una enfermedad, porque incluso la ley de eutanasia se queda corta. Es como la ley de las 3 causales. Es como decir, claro, tú eres dueño de tu cuerpo en relación a que existan 3 causales. Acá te van a decir, tú eres dueño de tu cuerpo en relación a que existan tales causales, que van a poner, como se va a llegar a una cosa intermedia, es como Chile, así ni fu ni fa, van a decir ya, las 3 causales van a ser un cáncer terminal que tenga un pronóstico de vida menor de 1 año, por ejemplo. Lo que uno nunca sabe. Uno, cuando trabaja con pacientes que son oncológicos, uno lo que le puede referir son datos estadísticos, y muchas veces esos datos estadísticos fallan. Uno no le puede decir a un paciente, mira, te quedan 6 meses de vida. Eso solo aparece en las películas. Claro. En las películas uno nunca dice eso. Entonces, imagínese que un médico tenga que hacer un certificado diciéndole, sí, caballero, usted tiene 6 meses de vida, así que vaya a la ley de eutanasia y vaya a cobrar su vale, su entrada al Fantasilandia eutanásico. Claro. ¿Ya? Como lo ven ellos. Claro. Yo creo que yo estoy de acuerdo con la eutanasia, pero estoy de acuerdo en la eutanasia porque estoy de acuerdo en la autonomía de las personas, en que por lo menos somos dueños de nuestro propio cuerpo. Y eso
me conecto con algo que había dicho Daniel. Yo creo que el gran problema también que de este Estado, como Estado, es que ni siquiera somos dueños de nuestro propio cuerpo porque está apropiado por el Estado, ¿sí? Y eso impide que nosotros podamos ejercer nuestros derechos sobre nuestro propio cuerpo, que se supone que es lo único de lo que nosotros somos dueños, así en estricto rigor. Qué interesante. Claro, desde el punto de vista jurídico sería un derecho personal, digamos. Y yo coincido 100% filosóficamente con él. Exacto, es filosófico esto. Es un tema profundo. De hecho, mire, Luciano Salazar nos pregunta a través del chat de nuestra comunidad, escuché anoche que quedó fuera de la ley de muerte digna el sufrimiento psíquico. ¿Qué ocurrirá con el Alzheimer, por ejemplo? Pregunta Luciano Salazar. Claro, en el tema del Alzheimer se ven dos cosas, porque podríamos decir que el Alzheimer te deja en condiciones que tú no puedes tomar la decisión en ese momento cuando tienes la patología, ¿ya? Sin embargo, lo que se hace en los países desarrollados que tienen la eutanasia es que uno pone los derechos o la voluntad de uno previamente, ¿sí? Perfecto. Incluso lo deja establecido en el fondo desde antes. Cuando estás comenzando, quizás con los primeros síntomas. O sea, exacto. O imagínate, es que esto es incluso más profundo. Imagínate que nosotros tengamos 90 años, tengamos dolor crónico de artrosis, tengamos diversos problemas de salud que no nos dañan nuestra cognición, pero que tampoco nos van a matar, ¿sí? Y que nosotros sentimos que ya tenemos nuestra familia resuelta, tenemos nuestros hijos, ya nuestra señora o esposo ya no está. Nos sentimos que toda nuestra generación desapareció. Miren esto, porque nosotros más o menos que estamos en este programa, somos más o menos de la misma generación. Exacto. En algún momento, de nosotros que estamos acá, va a quedar uno. Sí, pues. Y vamos a decir, oye, ¿se acuerdan del programa que hicimos? No, ya no tengo... ¿Se acuerdan cuando conversamos del buen morir? Claro, pero no lo vamos a poder discutir porque vamos a estar, uno de nosotros va a estar solo. Entonces nuestra generación desaparece, nuestro sentido de soledad o de conexión con las otras generaciones va a disminuir. Y por lo tanto nosotros podemos decidir libremente, decir, ¿sabes qué? De verdad quiero planificar mi proceso de muerte, quiero despedirme de las personas que amo en la tierra y quiero dar un paso porque ya no deseo vivir. Y no es un estado de depresión. Hay un trabajo, yo no sé si ustedes han tenido acceso, que se llama Mortanasia, en donde se hace un trabajo artístico en torno al deseo de las personas de morir. Y las personas son asistidas en el proceso de muerte digna, ¿ya? Y graban los videos de las personas muy normales diciendo, mira, de verdad yo decidí, decido irme de esta tierra el 8 de mayo, por ejemplo. ¿Sí? Es un trabajo muy interesante que desmitifica esta visión pechoña de que la muerte puede ser hasta algo divertido, ¿sí? Y se puede transformar en un turismo. Claro, y que siempre es súper interesante lo que está planteando, porque siempre pasa eso con un sector de la sociedad, como tú dices, que es muy pechoño, ¿no es cierto? O que quiere imponer como su moral, ¿no? Su visión de la vida, que primero lo que dicen es esto, como que, es que esto abre la ventana para otras cosas, es que quién sabe, van a venir a hacer turismo, las mujeres se van a curar y van a salir a abortar todas juntas, ¿no es cierto? Es como eso. Y después... Y lo que decía antes, que esto incluso, eso es lo actual, pero ¿se acuerdan cuando era el tema de la separación? Claro, el divorcio, todos se van a divorciar. Claro, se acaba la familia, no va a haber más familia. Todos separados, volvemos a casar. Claro, no, terrible. Y después los mismos que lo votaron en contra, se separaron. En contra salían, es que se separaban. Ahí también nosotros, doctor, y no te quepa duda que la hija la mandarían a hacer un aborto. Por favor, acá apendicitis se llama. Hablemos como las cosas como son. Ha existido ante la ausencia de una ley de aborto muchas veces casos de que se van a practicar afuera, al extranjero. Eso podremos llamar turismo abortivo. Hay un detalle, acá también, y claro, nos reímos, somos sarcásticos con este tema, pero frecuentemente los grupos conservadores extreman los argumentos hasta este nivel de ridiculez. Tenemos que ser más vivos también en darnos cuenta de eso, para volver a un centro de la discusión, que ha sido también parte del error de nuestra clase política. Claro, absolutamente. Rodrigo... Cuando digo centro, no digo centro político, digo equilibrio.
de razonamiento. Claro, que eso no existe, pues es muy falsa la discusión, digamos, entramos en falacia fácilmente. Claro. Mira, yo te voy a decir un argumento que desde el punto de vista médico ha sido horrible. Yo he sido un crítico público y puedo seguir siendo un crítico público de este argumento, que muchos médicos que trabajamos en dolor están en contra de la ley de eutanasia, lo que parecería una contradicción. Claro. Sentido. Pero, claro, porque, o sea, si es que hay personas que viven con el sufrimiento ajeno y se les mueren los pacientes como parte de su práctica profesional, somos las personas que trabajamos en dolor, ¿sí? Y tenemos una preparación en términos psicológica, en términos de enfrentar el proceso muerto, que es distinta a muchos otros colegas, ¿ya? Pero el argumento es decir, mira, es que si se aprueba la eutanasia, lo que va a ocurrir es que no van a inyectar recursos para los programas de muerte digna, ¿sí? De los planes oncológicos, ¿ya? De cuidados paliativos. Ese es el argumento. Mira el argumento muy desfasado, es como decir, no, porque si abrimos la eutanasia, lo que va a ocurrir es que los políticos después no van a querer dar recursos para el programa de manejo de dolor crónico, porque van a preferir que todos se maten. Y eso... ¡Ay, qué terrible! Las cosas que realmente espantoso. En Facebook, Javiera Paz Vergara dice, pongamos la eutanasia en términos neoliberales. Si mi vida es un bien, entonces yo decido qué hacer con ella. Lo mismo con la muerte. Si lo ponemos en términos aún más fríos, sería una persona menos ocupando recursos limitados en salud. Así que entonces gastan menos recursos o los invierten mejor. Como humano, entonces la empatía debería ser lo que prime para legislar. Gloria Galvez en YouTube dice, uno podría dejarlo notariado al tomar en cuenta el diagnóstico. Claro, lo del Alzheimer se refiere. Y Gisela Sandoval dice, me parece bien la eutanasia y creo que y qué bueno que se aprobara, pero si no incluyeron el dolor psíquico, mal ahí. Y espero que se mejore este punto más adelante. Doctor, entremos al tema COVID, que también están llegando muchas preguntas. Por ejemplo, Pedro Peñalosa, de acuerdo a lo que veníamos conversando, que tenía que ver con las elecciones, y que personalmente yo tengo la sospecha, y voy a decirlo así, no tengo ninguna prueba, tengo muchas sospechas, nada más que eso, de que quieren volver a correr las elecciones. Entonces Pedro pregunta, ¿ir a votar aumenta los riesgos de contagio o no? Buena pregunta. Mira, esta es la misma pregunta que podríamos hacer. Ir a trabajar, ¿aumenta el riesgo de contagio? Ponerse un paracaídas, ¿disminuye el riesgo de morir si es que uno se tira de un avión? Habitual, quizás no exista ningún estudio que demuestre ni una de esas tres afirmaciones, ¿ya? Y esto es un tema que en la sociedad moderna con el positivismo se ha llevado hasta el extremo, en donde se requieren tener pruebas casi científicas, randomizadas, doble ciego, multicéntricas, probadas en diversos países con diversas culturas para poder asumir si existe o no existe riesgo. Eso ha sido usado, y ustedes han escuchado por el ministro del Trabajo, de forma muy, muy repetitiva y de forma muy imbécil, al igual que el vocero de gobierno, en donde ellos dicen que no hay ningún estudio que demuestre riesgo de ir a trabajar en el transporte público, claro, atochado en el metro, ¿ya? Y hasta que no haya, yo no puedo asumir. Van a seguir atochados en el metro, claro. Sentido común, falta de sentido común, sí, falta de lógica, falta de conciencia. Exacto. Oye, dígame. Perdón, pero termina la idea porque yo te quiero preguntar de otra cosa. Tengo ahí la punta. ¿Pero de COVID también? De COVID, sí, pues de COVID. Dale, exactamente. Lo que pasa es que Elena Martínez también hace una pregunta que tiene mucho que ver, algo que me pasó a mí, yo también le puedo dar mi experiencia a Elena después por interno. Momento, Elena. Ayer traté de continuar el libro que ya leía y lo leí como 5 veces la misma página y no comprendía. ¿Esto se recupera con el tiempo? Le podrían preguntar al doctor, ¿es recuperable después del COVID? Porque uno queda con muchos problemas de concentración. Es verdad eso, ¿no? Es verdad. Miren, también lo que se ha visto en los pacientes que tuvieron coronavirus, no en todos, pero sí en un grupo no menor, que quedan con lo que se llama inatención, que son incapaces de focalizar nuevamente, ¿ya? A mí también me pasó. Sí, de verdad, nadie sabe si es que esto va a ser permanente, nadie sabe si va a revertirse,
porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene más de un año y unos pocos meses en el mundo. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la anosmia. Hay pacientes que les da anosmia 3 días, que anosmia la que no pueden, oler percibir los olores. ¿Ya? Y hay gente que está un año y que todavía a veces me escribe y me dice, doctor, yo llevo un año desde que me dio el coronavirus y todavía sigo con pérdida del olfato. ¿Ya? Entonces, de verdad no se sabe. Y esto también es interesante, ¿saben por qué? Porque por primera vez en nuestras vidas nos vivimos como mundo, como humanidad, a una situación de incertidumbre y desconocimiento que desde la base no sabemos. Nadie puede asegurar nada, no sabemos, y por lo tanto esto agudiza la crisis del sentido común. Porque cuando no existen datos fiables desde el punto de vista científico, lo que surge es el sentido común y la guata de las personas. Y es por eso que en nuestra sociedad lo que estamos viendo es que los que antes parecían tan coherentes empiezan a salir con ideas tan absurdas, pero es porque está saliendo la guata desde adentro, y eso es lo que también agudiza también la crisis social, porque estamos viendo cómo se evidencian los discursos más allá del filtro científico que normaliza los discursos. Sí, pero también hay una cosa, doctora. El mundo se ha venido desarrollando hace mucho. Hubo peste negra, por ejemplo. Hubo esta gripe española. Y claro, también pasaron ese tipo de cosas. También, o sea, hay que ir un poco más atrás. Yo creo que también tenemos que revisar nuestra historia de la humanidad, en términos de que esto ha pasado antes. También quedaron cuestiones colaterales que la gente no sabía. O sea, independiente de que ahora estamos en un momento de incertidumbre que yo comparto con usted, seamos, o que sería interesante ser un poco más humildes y mirar que esto ya pasó en épocas anteriores. La peste negra causó muchísima muerte en Europa, pero no sé, unas cantidades increíbles. La gripe española un poco menos porque ya estaba un poco más desarrollado, hubo más sentido común, etcétera, y esta ha causado efectivamente mucho menos de lo que podría haber causado, digamos, porque ya estamos todos atentos en términos de lo que pasa fue. Con esta enfermedad que tiene uno No, pero en el fondo yo lo que digo es la humildad para saber si vamos a estar en incertidumbre, pero no es primera vez que nos pasa y la humanidad va a seguir funcionando, digamos. Claro. Sí. Yo le puedo recomendar solo, no sé si me lo permiten, todo lo que usted quiere, el programa es suyo. No, a Elena. Yo estaba súper mal, y ustedes saben, me costó mucho entrar como de nuevo en el ritmo del programa, incluso lo conversamos. Andaba en otra. Todo fue tema, digamos, de discusión entre nosotros, no discusión de enojarnos, sino que conversar sobre esto. Había que apoyarla porque claro. Y fíjate que hubo una científica que cuando yo estaba enferma me recomendó el consumo de omega 3. Sí. Y me hizo muy bien. Mira, pero muy ¿lo tomaba en bien. pastillas? Sí, en cápsulas, las que venden en la farmacia normal. Blanda, sí. Lo que sí, yo después puedo hablar con Elena por interno para explicarle más o menos tiene que ser la dosis, porque era alta, no era tan... No era una pastillita nomás. Claro. Claro. Y también, hacer mucho ejercicio, porque me costó mucho también retomar como la respiración. La respiración, sí, todo lo que tiene que ver con eso. Sí. ¿Usted quería hacer una pregunta, Rodrigo, antes que... Estamos terminando el segmento, pero puedes preguntar, Rodrigo. Lo que pasa, doctor, y esto yo creo que usted con su experiencia en salud pública y salubridad lo va a entender, estamos con tasas bastante ralentizadas en términos de vacunación de la gente, exactamente, que le corresponde en este rango etario ahora, 48, 49, 47 años. ¿Es partidario de abrirle a ustedes ya, saben qué? De 18 para adelante, vayan a vacunarse nomás, porque en realidad, no sé, a lo mejor así estamos avanzando demasiado lento y estamos complicando el contexto actual de la prevención y de todo lo que representa el proceso de vacunación. Absolutamente, porque existe capacidad instalada, y ahí sí, existe capacidad. Los sistemas de vacunación chilenos son de verdad excepcionales. Y lo que está ocurriendo, mire, yo le voy a contar el tras bambalinas. A mí me llaman pacientes y me dicen, doctor, sabe que yo no tengo enfermedades crónicas, ¿podría hacerme un certificado para poder ir a vacunarme? Y cuando la gente está con la voluntad de incluso mentir para poder ir a vacunarse, hay que darle la oportunidad, porque tenemos capacidad instalada, hay capacidad para vacunar. Por lo tanto, yo abriría y preferiría que la gente se aglomerara en los CEFAM vacunando, o sea, que se aglomere en el metro para ir a la pega.
¿sí? O Sí, hacer sí, rangos sí. más grandes, de los 40 para adelante. Oye, a lo mejor de los 30 o Ya, de los 30. 18 para adelante incluso. Es que ahí tendría Claro. grandes aglomeraciones. Pero ahora no hay nadie, pues. Ese es el punto. Hay muy poca gente a veces No, en y algunos no lugares. esta semana era los primeros Segunda 3 días dosis, solo claro. para Retrasados, rezagados. rezagados. Recién jueves y viernes bajó a 47. Yo creo que se les acabaron las vacunas y ahora recién llegaron y te van a tener que ponerse de nuevo en orden. Entonces, porque aquí usted- como no Pero- se pero comunican las cosas. Se ralentizó. Yo paso por un vacunatorio todos los días por Procuro. Ya. Y, Procuro olvidarte. te pido 8 de la mañana, franja deportiva, y veo 5 personas con suerte. Sí, no, hay que abrirlo. Hay Bueno. que abrirlo, sí. Gracias, doctor Cepeda. Doctor Ramiro pues, Cepeda, pestañe, siempre un gusto pestañe, conversar con doctor. usted. Grande. Mira, el doctor no Se nos- pestañea. Gracias por la Se nos oportunidad. quedó pegado el doctor en Ah, imagen, pero no en audio. perfecto. Doctor se No, despidió. estoy aquí. ¿Está ahí, ve? Ahí. Un abrazo, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Está bien. Chao. Chao. Chao, Que esté Ramiro. muy bien, doctor. Chao, chao. Ahí estaba el Chao, doctor gracias. Ramiro Cepeda, como siempre, muy claro. Nos vamos a ir a una pequeña pausa.